Bienvenidos a esta clase de gestión de contenidos en la que vamos a tratar sobre precisamente las herramientas de la gestión de contenidos. Espero que esta clase sea de su agrado y en la cual aprenderemos cuáles herramientas, cómo se gestionan y cómo se produce el contenido digital. Ustedes recordarán cuando vimos los fundamentos de la gestión de contenidos que uno de los elementos más importantes eran precisamente las herramientas. ¿Por qué? Porque en ella vamos a tener precisamente el contenido digital que nos va a ayudar a conectarnos con los usuarios. Mejor dicho, acá vamos a tener todos los recursos que posteriormente irán a cada una de nuestras plataformas y las iremos publicando. Les tengo que contar que cuando uno tiene los recursos y la infraestructura necesaria, pues puede tener un equipo humano calificado y muy interdisciplinar que le produzcan, le creen y administren todos esos contenidos, como pueden ser la redacción en medios digitales o medios electrónicos, alguien que produzca el contenido, o los que son expertos en la imagen digital o la fotografía digital, o mucho más aún aquellas que son expertas en el video digital que combinan la imagen digital y el audio y que su producción es mucho más especializada, y otro recurso que comúnmente vemos hoy en día, que es las infografías. Vamos a ver cada uno de estos tres con especial detenimiento en cómo redactar en medios electrónicos, lo que nos va a poder construir una publicación digital combinando esos otros tres recursos. ¿Listo? Entonces, tienen que tener muy en cuenta que esas herramientas están determinadas mucho por el formato en que estén, cómo ese formato es viable para la web, o sea, que se pueda publicar, que es ligero, que no sobrecarguen las plataformas y obviamente cómo es la carga informativa y lo que se quiere comunicar con este contenido. ¿Listo? Entonces vamos entonces a iniciar cómo vamos a estructurar la redacción en medios electrónicos. Como ya les dije, este es el recurso más importante de todo porque nos va a ayudar a estructurar. Y tan importante es que ustedes en la plataforma van a encontrar una presentación o van a encontrar un recurso en la cual van a estar mucho más desmenuzados y mucho más explicado esto que yo les voy a contar acá. Pero entonces empecemos. Para poder estructurar un recurso, digamos, por ejemplo, en el blog que vamos a publicar o cuando voy a publicar un blog, debo tener en cuenta 5 elementos principalmente. Listo. El primero es el título, que no está acá. Pero en el recurso que ya construimos, o en el que les digo, está mucho más explicado cómo es esa construcción del título. El título debe contar precisamente lo que hay en el texto, debe ser fiable a lo que dice el texto y debe dar cuenta de lo que en él se construye o se quiere contar. El título se recomienda que no sea una sola palabra, o sea, que no sea un verbo, un sustantivo, un adjetivo, sino que sea una construcción. Ejemplo, en esta semana continúa el pico y placa ambiental, ¿cierto? O tenga muy en cuenta cómo rota el pico y placa ambiental para esta semana. Entonces, ese tipo de construcciones, mucho más elaborada, mucho más construida, da de qué hacer o da de cuenta de lo que vamos a encontrar en el contenido del texto. Después venimos en lo que es la entrada lead o sumario. Básicamente, esto es una pequeña introducción, ¿cierto? En esta introducción voy a contar qué es lo que van a encontrar o de qué es lo que voy a hablar. Si voy a hablar, sigamos en el ejemplo del pico y placa ambiental, cómo van a rotar o el porqué del pico y placa ambiental o eso qué repercusiones tiene o en qué marco es, qué recursos van a encontrar ahí, si fotografías, infografías o videos, todo eso lo voy a contar en la introducción. Uno trata que esa introducción obviamente no sea muy extensa, sino que más adelante en el material de apoyo y en el desarrollo del contenido, pues obviamente se explica mucho más a detalle lo que esté contando el tema. ¿Listo? Entonces, después de esa introducción viene un material de apoyo que casi siempre es una imagen. Esto sí no es que sea una regla. El tema de la imagen es porque la imagen siempre ilustra y siempre da a contar el tema muy precisamente. ¿Por qué en un video? Porque el video casi siempre se utiliza como material de apoyo secundario, porque es
como terminar de contar la historia, reforzar la historia o la noticia o lo que estemos construyendo en ese contenido digital. Entonces, el material de apoyo se recomienda siempre que sea una imagen que ilustre y que sea directamente relacionada con el contenido como tal, e incluso directamente relacionada con esto, con el título. Listo. Entonces, después de tener ese material de apoyo, que como yo les cuento, ojalá que sea una imagen, acá en el intermedio de esto va a venir el desarrollo del contenido. ¿Cómo así? Eso no es sino la idea principal. O sea, cómo ustedes están contando o cómo están desmenuzando o cómo van a explicar muy detalladamente el centro del contenido que van a publicar y el centro de la información que van a publicar. Listo. Entonces van a explicar el concepto. Si por ejemplo están explicando o están contando el servicio de una biblioteca, van a contar en qué consiste y cómo se desarrolla ese servicio, horarios, lugares, etcétera. O si están explicando una noticia o relatando una historia, entonces ahí van a explicar cómo se hace. Independientemente del recurso y del tipo de recurso, ahí van a desarrollar ese centro. Luego de esto, ahí sí viene esta parte que les hablaba ahora del material de apoyo secundario. Este material de apoyo secundario, ahí sí recomendamos que sea un video, ¿cierto? O incluso una infografía. Por ejemplo, esas infografías se usan mucho cuando estamos explicando conceptos o estamos tratando de explicar algo que tiene relación en contenido y algo que tiene cifras y algo que tiene gráficos, porque la infografía, como lo vamos a ver ahorita en un momentico, está muy condicionada o tiene mucha carga informativa en gráfico y en texto. Entonces es muy bueno como material de apoyo secundario en la infografía, porque a este desarrollo de contenido que ya hicimos acá nos lo ayuda a explicar y nos lo ayuda a relacionar mucho mejor. ¿Listo? Pero igual podemos indexar o podemos embeber un video que también explique mucho más a detalle y que nos ilustre mucho mejor ese contenido que acabamos de desarrollar. Y por último tenemos esto, un final o cierre. Siempre muy importante. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ven noticias o contenidos en la web o están leyendo, no sé, una biografía o cualquier otro contenido, uno a veces como que se queda un poco en ascuas, como se dicen, o sea, no sabe si el contenido sigue en otra página, entonces uno es como buscando el clip o el botón a ver dónde sigue el contenido, o llega y directamente se va a la otra parte de enlaces a otras noticias o a comentarios y uno no sabe si realmente el contenido llegó hasta ahí, ¿cierto? Entonces por eso se recomienda, como lo vimos en la introducción, hacer un final o cierre corto, que dé cuenta al usuario o que le cuente al usuario que hasta ahí llega el contenido, o si es un material en desarrollo, por ejemplo las noticias en desarrollo que suceden de última hora, o un contenido de algo que yo posteriormente en otro post, por ejemplo en el caso de los blogs o en otra página voy a seguir contando, entonces yo digo precisamente en ese final o cierre que ese tema lo vamos a seguir desarrollando o es una noticia en desarrollo. ¿Listo? Entonces con esto nos van a dar mucho la estructura de cómo publicar y cómo gestionar ese contenido a la hora de publicarlo en la web. ¿Listo? Y ya vienen otro tipo de recursos muy relacionados para nosotros, muy común para nosotros, que es la imagen digital, por ejemplo. La imagen digital nos ayuda a manipular ese contenido y a contar la historia muy gráficamente. Es un apoyo muy valioso y muy utilizado en la red. Yo no sé si a ustedes les pase cuando navegan en redes sociales, por ejemplo el caso de Facebook, que uno se lleva por dos factores básicamente. Uno es el título que les contaba ahora y el otro es la imagen. Sobre todo la imagen tiene esa carga informacional muy potente. Entonces muchas veces uno se va a los contenidos y abre los contenidos a partir de la imagen digital. Listo, entonces esa imagen digital es estructurada en un mapa de bits, eso hace que la imagen tenga un formato particular y como comúnmente llamamos o decimos que sea muy pesada o menos pesada. Entonces tenemos que tener muy en cuenta en que esa imagen no sobrecargue todo el sitio, o sea que sea demasiado grande, que nos tape el texto, que
que sobreponga el contenido o lo que quiero contar. Y que obviamente, como les decía ahora, que esa imagen esté directamente relacionada con el tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esa imagen es la que me está ayudando a ilustrar y es la que se va a vender en los enlaces de redes sociales o otros enlaces como las redes académicas, y es la que va directamente a embeber y a relacionar el tema. Otro contenido muy relevante y muy común o cada vez más común en la web es el video digital. El video digital nos ayuda mucho, sobre todo para condensar grandes cantidades de información, y nos va a relacionar dos contenidos o dos tipos de contenido digital, que es la imagen y el audio, ¿cierto? Que van por cada uno por sus canales. Ese video digital nos va a ayudar a transmitir datos mucho más procesados, datos mucho más estructurados. Entonces, ¿cuándo es más recomendable utilizar un recurso como video digital? Cuando tengo mucha carga de información y que también la puedo ayudar, por ejemplo, en el caso que estamos haciendo en esta videoclase, que les cuento una información mucho más detallada, o si tengo una carga de imágenes o varias imágenes y la quiero ilustrar con un audio de fondo, por ejemplo, que puede ser una canción o una música de fondo que ilustre mucho más la imagen, entonces va a tener una carga informativa mucho más poderosa y mucho más desarrollada. Normalmente las plataformas de gestoras de contenidos tienen dos funcionalidades. Una que es la que puede cargar esos videos dentro de la misma plataforma, y otra que es que podemos embeber los videos de plataformas externas, dígase YouTube, Vimeo, etc. La segunda es la más común, sobre todo porque la primera carga de muchos datos las plataformas y las vuelve muy lentas. Entonces, por lo general, siempre se embebe los contenidos o los videos de plataformas externas para que sea la página web o el contenido mucho más ligero y se pueda direccionar. Y por último, entonces, tenemos la infografía. La infografía, como ustedes pueden notar cada vez que navegan en la web, es un contenido mucho más recurrente. ¿Por qué? Porque tiene esta carga gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una infografía, aunque no tiene los datos o no sabemos de qué son esos datos, pero tiene el contenido, en este caso son porcentajes, que nos da una carga numérica o una carga informacional que nos está explicando de algo. ¿Listo? Entonces, esa infografía como contenido digital cada vez es más recurrente, sobre todo porque ese tipo de imágenes no solamente van a publicarse en el sitio particular, sino que la podemos reutilizar fácilmente. ¿Me explico? O sea, la puedo bajar y montar en mis redes sociales o montar en canales de comunicación como WhatsApp, ¿cierto? Es muy versátil como contenido digital y es muy maleable. Entonces, esa carga informativa, como ya les dije, se concreta o habla de un tema particular resumiéndolo. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que podemos manejar o enviar el mensaje de una forma más directa a través de esas herramientas multimedia. E incluso ya vemos formatos de infografías en las que podemos crear e insertar videos dentro de la misma infografía. Ya no solamente es el texto y la imagen, sino que ya puedo utilizar otros recursos multimedia, como puede ser el GIF, ¿cierto? O como puede ser el video digital. Entonces, básicamente estos son los recursos más comunes o los recursos digitales más comunes que vamos a encontrar en la web, y estas son cada una de sus funcionalidades. Entonces, estas son las herramientas básicas que tenemos para la gestión de contenidos, sobre todo para ese componente fundamental que es la publicación y la generación de contenidos para poder llevar a nuestras plataformas. Entonces, ¿cuál es el llamado? Para cerrar esto, ¿cuál es el consejo que les damos? Por favor, creemos nuestros propios contenidos. Quitemos la cultura de estar bajando contenidos de la web o estar buscando contenidos de la web, el caso de la imagen digital, el video digital. Especialicémonos y tomemos cursos especializados para que nuestra producción digital o este tipo de contenidos sean cada vez mucho mejor.